Hola gente, soy Nico y este es el capítulo número 57 de los tutoriales de Java. En este capítulo vamos a ver tema nuevo, vamos a ver recursividad. ¿Qué es la recursividad? Bueno, la recursividad, al menos en la mente de la programación, son básicamente funciones que se llaman a sí mismas, pasándole a sí mismas valores diferentes, ¿sí? Como parámetro, para obtener resultados, por lo general, matemáticos. ¿Sí? Generalmente no siempre, porque no estoy seguro. Para poder entender bien de qué se trata, vamos a ver dos temitas. Vamos a hacer dos funciones que nos van a permitir calcular la sucesión de Fibonacci y el factorial. Para que no conocen lo que es la sucesión de Fibonacci, es básicamente esta sucesión de números, ¿sí? Donde cada número está compuesto por la suma de los dos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, el número 3 está compuesto por el 2 y el 1. El número 5 está compuesto por el 3 y el 2. El número 8 está compuesto por el 5 y el 3. El número 13 por el 8 y el 5. El número 21 por el 3 y el 8, y así sucesivamente, ¿sí? Cada número de sucesión es la suma de los dos anteriores. Y tiene como caso base, ¿sí? Como condición inicial, que la sucesión inicia con 0 y 1, ¿sí? Los dos primeros números son 0 y 1. Sin eso no tenemos con qué arrancar, ¿sí? Una vez teniendo el caso base, esa condición inicial que es 0 y 1, podemos desarrollar infinitos números respetando esta condición, que es la suma de dos números, uno seguido del otro, nos da el siguiente número, ¿sí? Está más claro al decirlo cuando cada número es la suma de los dos anteriores. Y también vamos a ver una función que va a permitirnos calcular el factorial, que este es más sencillo, ya lo conocen en cálculo, donde un factorial de tal índice es igual a la multiplicación de los números hasta ese índice. Por ejemplo, el factorial de 4 es igual que decir 1 por 2 por 3 por 4. Como condición inicial, el factorial tiene que el factorial de 0 es 1, ¿sí? Fíjense, para todas funciones recursivas deben existir necesariamente, esto es condición completamente necesaria y absoluta y todo, que haya un caso base, ¿sí? En factorial tenemos que caso base de 0, es decir, calcular factorial de 0, es siempre 1. ¿Sí? Es un caso base y necesario para poder calcular todo el resto. Y tenemos que, en la sucesión de Fibonacci, tenemos un caso base que es que la sucesión inicia con 0 y 1. Si no tuviésemos eso, no podríamos decir que 0 y 1 componen el primer número, que es 1. ¿Sí? Acá ya arranca desde el primero, en realidad acá hay que verla, ¿sí? La sucesión 0 y 1, 0 y este 1 es 1, 1 y 1 es 2, 2 y 1 es 3, y ya entienden. Muy bien, así que vamos al código. Ojo con las funciones recursivas, que las funciones recursivas lo que van haciendo para poder resolverse, como ya les dije, es preguntarse a sí misma el resultado por un caso anterior, ¿sí? Yo a una función recursiva, por ejemplo, le voy a pasar, decime cuál es el factorial de 5. Lo que va a hacer la función recursiva es decir, cuál es el factorial de 4, cuál es el factorial de 3, cuál es el factorial de 2, cuál es el factorial de 1, cuál es el factorial de 0. Entonces va a llegar al caso base y va a decir, ah, el factorial de 0 es 1. Bueno, entonces tengo el factorial de 1. Entonces tengo factorial de 2, tengo factorial de 3, y se va resolviendo de esta forma, ¿sí? Estoy en el caso 7, bueno, voy a preguntar por todos los anteriores y va a volver hasta el caso que yo le pregunté. Así funcionan las funciones recursivas, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar bien el código, lo van a poder entender porque así en el aire es muy complicado explicarlo. Tengo dos clases, una clase de main, otra clase recursividad casualmente, y voy a desarrollar una función que va a permitir calcular el factorial en base a un índice que yo le pase, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la función le voy a pasar, dame el factorial de 5, me va a decir 120, ¿sí? Desarrollamos la función. Bueno, dentro de la clase no posible, public int factorial int x, y ahí va. La función necesita devolver un número, obviamente, porque va a devolver el resultado, y va a devolverlo varias veces, porque va a calcular el factorial de los diferentes números hasta llegar a la condición inicial o caso base, y va a volver hasta darme mi resultado. Esto ya lo van a ver cómo funciona.
Y necesita un parámetro obviamente para poder pasarle las diferentes llamadas a la misma función dentro de esta función con diferentes valores. Ahora lo van a ver de qué trata. ¿Qué redactamos en la función? Bueno, primero que nada, en realidad el orden no importa, pero está bueno saberlo. Está bueno saber que lo tienen que hacer. Es decir, el caso base, ¿no? El caso base del factorial es decir que cuando el índice es 0, ¿sí? Cuando llega a 0, me tiene que devolver un 1. Este es el caso base, es la condición necesaria del factorial. Muy bien. Y en el caso de que sea, no hace falta en las llaves, porque es una sola línea, devolvemos un 1, ¿sí? Porque es el caso base. Si no, acá viene la recursividad. Bueno, devuelvo x por factorial de x menos 1. Y acá van a decir, ¿qué carajo hizo este Nico? ¿Qué se fumó? Pero esto es así y créanme que es así. Y se los voy a probar porque se los voy a mostrar y después se los voy a explicar. Voy a crear un objeto del tipo recursividad. R igual a new recursividad. Y vamos a decir r.factorial. ¿Sí? Y le voy a pasar, por ejemplo, factorial de 5. Entonces, grabamos esto, lo corro. Y 120, 120, 120. Por favor, que salga 120. Esperamos que no, mi muy lenta netbook. Recalculando. Bueno, no sé si le di play, así que vamos a insistir una vez más. Ah, bueno, evidentemente está funcionando, pero como yo soy tan inteligente, no lo estoy mostrando por ningún lado. Yo a veces asumo cosas que no son, como que alguien está viendo estos tutoriales, cosa que dudo, pero bueno. Y ahora sí, si no lo muestro por pantalla, evidentemente nunca voy a ver un resultado, así que ahora sí, con el sistema out lo voy a poder ver. Y efectivamente el factorial de 5 es 120. ¿Pero qué pasó, Nico? ¿Cómo funcionó esto? ¿Es magia? No, chicos, no es magia. Esto funciona de la siguiente manera. Vamos a poner un ejemplo factorial de 4 para que no sea muy largo. Y se los voy a mostrar en comentarios más o menos lo que va a pasar. ¿Sí? La primera vez la función va a entrar con un 4, ¿sí? Acá va a entrar un 4. Va a entrar un 4, ¿sí? Y va a preguntar, ¿x es igual a 0? No, porque x es evidentemente 4, flaco, me va a decir. Entonces, la primera vez va a ser 4 por factorial de 4 menos 1, ¿sí? Que es casualmente 3, ¿sí? Es 3, capo. Entonces, va a entrar con 3. Entonces, entra 3 ahora la función. Y pregunta, ¿3 es igual a 0? No. Entonces va a leerlos otra vez. Se dice, la segunda vez, 3 por factorial de 3 menos 1. Que es 2, capo. Fíjense ya lo que pasó acá. Llamé dentro para obtener un resultado. Return, acuérdense que siempre devuelve un resultado. Para obtener el return estoy llamando a la misma función con un valor diferente. Eso es la recursividad. Y esto queda en veremos, digamos, ¿sí? Queda la pregunta abierta. Entonces, yo llamo a la misma función para que me obtenga el resultado, para poder cerrar esta función de una vez y que tener un resultado que ahora van a ver cómo se obtiene. Fíjense que este quedó en veremos y este también va a quedar en veremos porque hay una tercera vez también que va a ser 2 por, porque entra con 2 ahora, ¿sí? Dice 2 es igual a 0, no, bueno, return 2, bueno, no importa. 2 por factorial de 2 menos 1, que es 1 capo, ¿sí? Y otra vez llama a la función factorial, en este sector, pasándole el valor 1. Ahora entra con 1, dice 1 es igual a 0, no, otro else más. Así que me quedé corto con los... Cuarta, va a ser 1 por factorial de 1 menos 1. Es 0, capo. Esta vez sí. Entra la función factorial con el valor 0. Dice, 0 es igual a 0, sí. Entonces te devuelvo un 1. Entonces, devolví 1. Perdón. En realidad lo que se hace es un quinto llamado, ¿no? Pero esta vez devuelve 1. Esto es lo que devuelve, ¿sí? Siempre estoy mostrando lo que devuelve. Esto devolvió la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La quinta vez devolvió un número.
Entonces, el resultado de este número va a ir acá, ¿sí? 1 por 1, porque es el resultado de factorial de 0, de 1 menos 1 que era 0, ¿no? Esto lo voy a sacar porque ahora es confuso. ¿Y qué pasó ahora con la cuarta vez que entró? Ahora también tiene un resultado, que es 1. Y entonces factorial de 1 va a ser 1. Ahora tengo otro resultado que es de la tercera vez, que es 2 por 1, ¿sí? Que es 2. Entonces, factorial de 3 menos 1 va a ser 2. Tengo otro resultado ahora. 3 por 2, 6. Tengo que factorial de 4 menos 1 es 6. Y el último resultado es 4 por 6, que es igual a 24, que es igual al factorial de 4. Fíjense qué loco es, ¿no? Que entró con un valor, fue hasta el final, encontró un 1, volvió y me volvió el 24. Gente, en la próxima les explico de forma muy sencilla Fibonacci, porque es un poco más complejo de entender este proceso en Fibonacci. Pero espero les haya gustado este capítulo, espero haya sido educativo, me pareció que sí, pero no lo creo igual. Suscríbanse, pásense por el blog, que estuve medio paja y no subí el código, ahora sí lo voy a subir, porque son 4 líneas y esta no me da paja. Bueno, un saludo, suscríbanse, recomienden el canal, chao.